Bueno, es un gusto hoy viernes dar cierre a este ciclo que hemos tenido durante toda la semana de conversaciones entre la OEA y la Universidad Católica. Ha sido un placer para la universidad estar recibiendo a los distintos eh, panelistas que nos ha aportado la OEA durante toda la semana. Y hoy, para cerrar, tenemos a Mari Carmen Plata. Mari Carmen es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, egresada de la Universidad Santa María la Antigua de Panamá, y obtuvo una maestría en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. A lo largo de su carrera profesional, Mari Carmen se ha desempeñado en la práctica privada dentro de las áreas del derecho comercial e internacional, derecho comercial internacional y en materia de resolución alterna de conflictos, incluyendo negociación, mediación y prácticas colaborativas. Como representante de la sociedad civil y sector privado, ha participado en diversos diálogos, mesas de trabajo y gestiones relacionadas a políticas públicas con enfoque de equidad y paridad de género. Ha sido reconocida como jurista altamente encomiada para Centroamérica por la publicación legal Chambers en materia de diversidad e inclusión. Desde el mes de marzo de este año ocupa la posición de secretaria de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA. Muchísimas gracias, Mari Carmen, por acompañarnos, y también le damos el agradecimiento a Luis Porto y a Claudio Barrientos, que han estado durante toda la semana junto a nosotros. Es un placer recibirlos. Muchas gracias, Gonzalo, y también aprovecho para saludar a Luz y a Claudia y agradecerles por la iniciativa y el trabajo tras bastidores que han tenido en la organización de estas oportunidades de intercambio que creo que son de gran valor, tanto para nosotros en la organización y espero también para quienes escuchan. He tenido la oportunidad de ver las presentaciones y las charlas de mis colegas y creo que realmente se presenta un espacio bastante completo, una visión bastante diversa sobre el trabajo que hacemos en la organización, que creo que tiene un gran valor. Y en ese sentido, pues me corresponde a mí, creo que cerrando la semana, hablar sobre el tema de trabajo de nuestra secretaría, que es la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, y que tal vez es, siendo una de las más nuevas en la organización, posiblemente también un poco desconocida, porque muchos estarán familiarizados con el trabajo que se hace en materia de derechos humanos dentro del contexto del sistema interamericano a través de la Comisión y la Corte, pero tal vez no tenían idea de que también dentro de lo que es la Secretaría General trabajamos de mano en mano con los estados en aquellas labores que ellos enfocan en este objetivo de tratar de promover lo que es el acceso a derechos y equidad dentro de la región. Entonces voy a compartirles la pantalla, pero mientras le comparto la pantalla y como para yo asegurarme de que hay alguien ahí, porque no estoy segura que hayan todavía muchas personas conectadas, pero quienes estén conectados, tal vez si nos pudieran compartir o si pudieran compartir en el chat algunos conceptos sobre qué consideran que es la definición o qué son los derechos humanos en su visión. Si hay alguien ahí en el chat, podremos ver si nos pueden compartir esto. Déjenme poner esto. Aquí está. Veo el chat, pero no veo a nadie contestando, así que supongo que o se están tratando de conectar o están entrando o no se animan a poner algunos conceptos ahí, así que, bueno, voy a hacerles la labor un poco más fácil. Sé que la definición de derechos humanos a veces es un concepto un poquito difícil de entrarle, entonces yo quisiera que nos enfocáramos para comenzar en los principios básicos de los derechos humanos, que son la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad, la igualdad y no discriminación y la progresividad. Y la razón por la cual es importante, me pareció importante compartir de partida o de entrada estos principios, es porque creo que de alguna forma nos dan una visión de por qué es necesario que el trabajo en materia de derechos humanos vaya evolucionando sobre el tiempo, según las necesidades que van surgiendo a nivel social y también aquellas necesidades que se van identificando a nivel de los estados. Como lo entendemos y como tal vez ustedes habrán escuchado en otros abordajes que se han hecho, existe una clara relación entre todo lo que consideramos nosotros como derechos humanos en el sentido específico, en los diferentes derechos que hay, cómo se lleva a cabo la labor de protegerlos, de garantizarlos por parte de los estados, cómo se parte de una premisa de igualdad que no siempre es una realidad, no solamente en nuestro hemisferio, sino a nivel mundial.
y cómo esos derechos con el tiempo han ido cambiando y han ido evolucionando, no solamente en atención a su ámbito de aplicación, sino también a las personas que se consideran como sujeto de derecho. En principio partimos de una definición de que los derechos humanos aplican en términos generales a todas las personas con un principio de igualdad. Sin embargo, a medida que vamos trabajando en esta materia, nos vamos dando cuenta de que no siempre se entra con un nivel de igualdad a ese manejo de derechos, y por eso es importante comenzar a darle una visión un poco más clara en cuanto a cómo podemos nosotros realmente conectar a cada uno de los ciudadanos de nuestros estados, a cada uno de los ciudadanos de nuestro mundo, con estas iniciativas que parten de una premisa de igualdad que no necesariamente es la correcta o es la real. Y en ese sentido, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre reconoce esta visión de los derechos humanos como algo cambiante, como algo que va a requerir con el tiempo un trabajo continuo por parte de los estados, que con el tiempo va a haber una necesidad de seguir revisitando los acuerdos a los cuales se han llegado, aquellas premisas que ya se han trabajado para irlas adaptando a las realidades que van evolucionando con el tiempo. Y en ese sentido, vemos que a manera de pantallazo y tratando de simplemente podernos enfocar un poquito cuál es el marco, digamos, teórico en el sistema interamericano, existen hoy en día una serie de instrumentos que son nuestra hoja de ruta. Los instrumentos que abordan en materia de derechos humanos, digamos, son aquellos que han podido materializar esos acuerdos o esa visión que entre estados han compartido desde una perspectiva multilateral, como había conversado Luis en su presentación, llegando a un acuerdo que se ha podido hacer palpable y que nos ha sentado, digamos, una hoja de ruta en diferentes aspectos. Parte obviamente de lo que es la Declaración Americana, luego viene entonces la Convención y poco a poco se va ajustando de manera temática a diferentes áreas. Por un lado está el tema de los derechos económicos, sociales y culturales. Luego vemos también el tema de derechos de la mujer, luego vemos el tema de la discriminación particularmente, el racismo, vemos convenciones que tienen que ver con personas con discapacidad, convenciones que tienen que ver con personas mayores. De esta manera vemos que, a pesar de que, como decía anteriormente, los derechos humanos van evolucionando, logran materializarse en instrumentos que son acogidos dentro de nuestra región, con una perspectiva muy propia de la visión de los países y de los estados miembros de nuestra organización, llega un momento donde nos vemos en la necesidad de poder complementarlos para poder alcanzar esa visión de ofrecer una igualdad y permitir que realmente esto que estamos acordando a nivel macro, a nivel instrumental, es una realidad para cada uno de los ciudadanos de nuestra región. Y de ahí viene entonces este concepto de acceso a derechos. Y vamos a ver un poquito más sobre eso en unos instantes, pero como premisa quisiera detenerme sobre los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José. Y en este sentido quisiera resaltar dos puntos importantes que creo que son como la base de este desarrollo conceptual en materia de acceso a derechos. Uno de ellos es la obligación que tienen los estados de garantizar a los ciudadanos a poder acceder a que se les respeten los derechos y libertades sin ningún tipo de discriminación. Y ahí se enumeran algunos motivos por los cuales puede surgir esa discriminación. Entonces, desde que se adopta la Convención Americana, vemos que ya hay un reconocimiento, un entendimiento de que las normas que se van formulando no van a manejarse igual y no van a tener un impacto igual, porque existe esta figura de la discriminación, existe una realidad de discriminación frente a ciertas poblaciones y hace la labor de enumerar algunas de ellas. Y luego entonces está esta responsabilidad que se consagra en el artículo 2 de ir adoptando como estados los procesos, las disposiciones que fueran necesarias para poder hacer efectivos estos derechos y libertades. Y cuando hablamos de medidas legislativas o de otro carácter, en términos generales esto se refiere a políticas públicas, que tiene una definición un poco más amplia, ya que no solamente se refiere a aquella articulación o puesta en marcha por parte del órgano ejecutivo, sino también de los otros órganos del Estado. Entonces aquí tenemos dos conceptos muy claros. Por un lado, el deber que tienen los estados o la obligación que tienen los estados de garantizar que todos sus ciudadanos sin discriminación alguna puedan
recibir el mismo trato en cuanto al respeto a sus derechos y libertades. Y por otro lado, la obligación que tienen los estados de ir desarrollando una red de políticas públicas que pueda asegurar que se hagan efectivos los derechos y libertades. En ese sentido surge este concepto hace algunos años de el enfoque en derechos humanos. Entonces, ahí conectamos muy bien nosotros desde el sistema interamericano porque tenemos como premisa estas dos obligaciones para los estados. Y cuando hablamos del enfoque en derechos humanos, esa obligación estatal de garantizar se convierte automáticamente en una obligación dinámica. El Estado, digamos, en acción, asume esto que acabamos de compartir en el artículo 1 y el artículo 2, en el sentido que acoge esa normativa, reconoce que existen unas dimensiones de discriminación que tal vez no van a ser previstas en toda el compendio de normas que se van aprobando, y reconoce que tiene la obligación de ir adaptando e ir implementando políticas públicas de una forma dinámica que puedan suplir esa necesidad o esa desigualdad intrínseca que se va generando a raíz de estas discriminaciones. Entonces trasciende un poco lo que es la rigidez de la norma y convierte esa obligación estatal en un continuo compromiso de implementación. Es un concepto muy dinámico nuevamente de cómo ellos acogen la realidad de los derechos humanos, entendiéndolo mucho más allá de la letra. En ese sentido, pues, dentro del enfoque de derechos humanos parte pues esta obligación de ir desarrollando políticas públicas que en todo momento reconozcan la existencia de ciertas discriminaciones intrínsecas de grupos que están en situación de vulnerabilidad, que de alguna forma ya se van reconociendo desde el artículo 1 y hoy en día ya veremos más adelante que tenemos un desarrollo un poco más amplio, pero no es exhaustivo. Este concepto de grupos en situación de vulnerabilidad es un concepto que va a ir cambiando, que puede ir cambiando y que incluso es distinto dependiendo de las circunstancias y las condiciones de cada estado. También surge esta realidad de que pueden existir dentro de un grupo social personas quienes tienen múltiples características de vulnerabilidad, y esto le conocemos como interseccionalidad, donde se juntan en una misma persona ciertas condiciones que le exponen a discriminaciones en diferentes niveles y diferentes aspectos. Y por otro lado, entonces, una obligación de considerar, cuando estamos hablando de un desarrollo de políticas públicas, una transversalidad, es decir, recordar en todo momento que tiene que haber una implementación que a lo largo de estas políticas públicas atienda estas distintas realidades que van a afrontar los ciudadanos y los diferentes niveles de discriminación con ese detalle. Entonces vemos que es una tarea bastante amplia, no es algo muy sencillo, y si nosotros quisiéramos ir adaptando la normativa con la rapidez que vamos identificando todas estas realidades que surgen a nivel social, se volvería un trabajo prácticamente imposible. Y de ahí la interesante relación que se va construyendo a manera de este enfoque de derechos entre el Estado como obligado a crear estas condiciones de generar políticas públicas con un enfoque de derechos humanos, y por otro lado la sociedad civil o las personas, la ciudadanía como titulares de derechos. En ese contexto de comunicación o de interrelación es donde realmente se puede enriquecer el trabajo de generar estas políticas públicas, porque es donde de verdad se puede conectar la realidad que viven, digamos, las personas que se encuentran en grupos en situación de vulnerabilidad o frente a situaciones múltiples de discriminación, las necesidades, lo que viven, sus realidades, y este compromiso que tienen los estados y aquel diseño, esta obligación que tienen de ir diseñando políticas públicas para atender esas necesidades con ese nivel específico que mencionaba. Y de ahí la importancia de que el Estado reconozca el valor de poder seguir fortaleciendo sus capacidades para poder atender esta dimensión de la creación de políticas públicas con enfoque en derechos humanos. Y a su vez, generando una relación con sociedad civil que permita este intercambio y que es un reto bastante importante porque, como sabemos, la sociedad civil es diversa y por lo general
tiene intereses que no siempre están alineados con las políticas del Estado, todo lo contrario, la naturaleza de la relación entre sociedad y Estado busca un balance, pero por lo general va a comenzar en diferentes polos de una misma situación, en diferentes posturas sobre una misma realidad y diferentes visiones sobre una misma realidad. Y de ahí la importancia de que cuando hablamos de un enfoque en derechos humanos, nos aseguremos siempre de que esté este elemento de participación de sociedad civil incluido en esta labor. Y luego entonces también a nivel de poder ir entendiendo el valor que puede tener un trabajo con enfoque en derechos humanos, la capacidad que tienen los estados de llevar adelante una labor de ir midiendo. Es decir, tenemos, digamos, el marco que son los compromisos que asumen los estados, aquella complementación que hacen con sus políticas públicas a medida que la van desarrollando, y luego una capacidad de poder, como premisa, medir cuál es la realidad que viven en diferentes aspectos los ciudadanos que se viven con respecto a temáticas específicas, para llevar adelante una labor de ir mejorando, evolucionando, desarrollando o atendiendo aquellas necesidades que se presentan. Y por otro lado, una vez ya se van desarrollando unas políticas públicas un poco más dirigidas, asegurar que constantemente estén en revisión y que constantemente los estados se comprometan con llevar adelante una conexión entre lo que venían trabajando, lo que han venido identificando y la realidad actual que viven sus estados, que va cambiando, hablábamos hace un rato, con una rapidez impresionante. Luego entonces quisiera detenerme un poco en lo que es la definición o cómo se ha manifestado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es quien establece pues de alguna forma los estándares nuestros en materia de derechos humanos como organización, sobre cómo se ve, qué significa esto de una política pública con enfoque en derechos humanos. Y es importante aquí dentro de esta definición notar que se habla de un proceso permanente de inclusión, deliberación y participación social efectiva. Entonces son estos elementos los que yo de alguna forma mencionaba hace un rato y conectaba con una labor dinámica, una labor que va en continuo mejoramiento, en continuo avance, porque compromete a los estados constantemente a ir identificando si esta definición, para ponerles un ejemplo, de grupos en situación de vulnerabilidad cubre su realidad hoy en día, o si existen, por ejemplo, en este momento otros grupos que no se habían estado contemplando cuando inició el trabajo, por ejemplo, en alguna política pública en particular. Les obligan a los estados a estar constantemente considerando si las políticas fueron lo suficientemente inclusivas, si fueron lo suficientemente amplias, si van modificando a medida que se van dando realidades sociopolíticas y socioeconómicas distintas dentro de la región y de los países. Y si han logrado conectar siempre con esa participación social que comentábamos. Entonces yo creo que estos tres elementos son guías o luces dentro del trabajo que nosotros realizamos en la Secretaría, y por eso quería detenerme un poco con estos antecedentes, porque me parece importante, primero, poder ponerlos dentro de un contexto común, y por otro lado también ver cómo la misma organización, a raíz de la creación de una secretaría que está enfocada específicamente en esta labor, también va atendiendo esa evolución y ese dinamismo con el cual se va presentando esta realidad de poder seguir trabajando a nivel multilateral en apoyar a los estados que tienen la obligación de llevar adelante sus políticas públicas a nivel local, pero con un enfoque en derechos humanos que parta de una premisa común y que sea siempre apegado a los estándares que vamos desarrollando como organización dentro del sistema interamericano. Y ahí pues me detengo un poquito para presentarles algunas cifras de cómo está nuestra región. Frente a esa realidad de poder mantener un enfoque en nuestras políticas públicas que sea un enfoque de derechos humanos, tendríamos que primero entender dónde está nuestra región. Hoy en día, por ejemplo, en términos de pobreza, sabemos que el 30%, y estas cifras con la pandemia seguramente habrán aumentado exponencialmente,
vive en situación de pobreza, un 10% en situación de pobreza extrema y un 40% en riesgo de regresar a la condición de pobreza. Sabemos también que estas cifras varían considerablemente entre estados, incluso en nuestra región, y eso pues creo que lo hemos comentado un poco, lo comentaba me parece Paco en su charla cuando habla de democracia, de las realidades en las que con las que les encontramos en nuestros países, que no siempre son, a pesar de que compartimos culturalmente, compartimos una historia, las mismas. Hay una diferenciación incluso como región. Pero considerándolo desde un punto de vista macro, vivimos en una región que sin duda pues, es reconocida como una de las regiones más, si no es la más desigual a nivel mundial. Dentro de lo que conversábamos en términos de grupos en situación de vulneración o de vulnerabilidad, quisiera resaltar algunos porcentajes, por ejemplo, con respecto a personas con discapacidad, poblaciones afrodescendientes y pueblos indígenas, que obviamente han recibido o reciben una atención particular porque la situación que viven hoy en día de desigualdad es producto de condiciones que van más allá de nuestra realidad y nuestra historia recientes, trascienden a situaciones que son resultado de cómo se ha ido forjando nuestra historia como continente y la conexión y relación que hemos tenido con otras áreas del mundo y que han devenido entonces hoy en día en una situación para ciertos grupos en nuestra región que a pesar incluso de no ser estas minorías que tanto hablamos, porque hablamos mucho de que son minorías, bueno, la realidad es que tal vez no son minorías, tal vez representan un porcentaje mucho mayor dentro de nuestras poblaciones precisamente porque es una población que ha ido mezclándose con el tiempo, que ha ido cambiando con el tiempo, pero hoy en día vemos que siguen conectados con un nivel de discriminación y desigualdad que es importante ir visibilizando para efectos del desarrollo de unas políticas que correspondan a un enfoque de derecho. Mari Karen, disculpa que te interrumpa, pero parece la pantalla nos sale como agrandada, no se logra ver toda la información, y como que está, como si la pantalla estuviera extendida. Déjame ver, a ver cómo podemos hacer. ¿Así mejor? Ahí sí, así se ve. Sí, okay. Ahí se ven todas las gráficas. Okay. Ah, bueno, déjame entonces nada más volver para atrás porque me eché como muy para... Qué buenísimo. Ahora sí, ¿no? Okay. Entonces, sí, partiendo un poco y solamente pues a manera de referencia, cuando hablamos de inclusión social, tenemos que partir de aquello que nos aleja de este concepto de inclusión social. Y es que en nuestro continente, ese título del continente más desigual viene en diferentes niveles. Vivimos desigualdad en la distribución de ingresos y de patrimonios como región y entre países también. Vivimos en una desigualdad en cuanto a acceso a bienes y servicios y a la misma calidad de estos servicios. Entonces, cuando hablamos de derechos, realmente tenemos que entender, cuando hablamos de servicios, tenemos que entender también la conexión con que son derechos y que de alguna forma, por esta desigualdad intrínseca, no están llegando de la misma manera en nuestros estados y dentro de los diferentes países de la región. Temas como educación, salud, vivienda, protección social, servicios financieros. Existe una brecha importante en cuanto al acceso a este tipo de servicios para ciertas poblaciones, por no decir grandes partes de la población de nuestra región. Y el enfoque en derechos también nos visibiliza el hecho de que existe una desigualdad, no solamente en aquellos derechos, digamos, que como sociedad debemos gozar, sino también en el ejercicio de los derechos más básicos, de los derechos civiles y políticos, de los DESCA, a nivel de las diferentes poblaciones que viven en nuestra región, entre países nuevamente y dentro de los mismos países. Y luego entonces lo que es la desigualdad por motivo de discriminación y exclusión social, que de alguna forma pues también afecta, en adición a estas otras condiciones que son macro, el ejercicio ya desde una perspectiva social de derechos por ciertos grupos que ya hemos mencionado.
También me quisiera detener un poco, y creo que siempre cuando hablamos de equidad, estas imágenes las comparto porque me parece que son las que más claramente ejemplifican lo que es el significado de este concepto de equidad. Sabemos que frente a la desigualdad, que es esto que hemos visto hace un rato, este principio de equidad nos obliga a entender que no todos tenemos la misma posibilidad de poder acceder a derechos, porque intrínsecamente no somos iguales y socialmente no somos iguales. Entonces, cuando hablamos de igualdad, que es a lo que debemos aspirar, entendemos que no es una realidad si desconocemos esta desigualdad intrínseca en que vivimos en nuestras sociedades. Entonces, ahí la necesidad de que como sociedad en nuestras políticas públicas nos aseguremos de identificar dónde están esas desigualdades para poder ir generando un ambiente o políticas públicas que permitan el acceso apropiado, necesario, a todos los grupos que no necesariamente parten en una situación de igualdad. La Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad fue creada en el año 2015, creo que un poco respondiendo a todas estas realidades que se van desarrollando y que tienen un impacto importantísimo en nuestra región y un interés particular por parte de los Estados miembros. Y la intención o el objetivo de crear la Secretaría es fundamentalmente apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en el diseño e implementación de políticas, programas, proyectos e iniciativas que generen mayor equidad, justicia social. Y en este sentido, creo que es importante distinguir entre la labor que realizamos nosotros frente a lo que yo comentaba hace un rato, que es la labor que realiza, por ejemplo, la Comisión Interamericana y los demás órganos del sistema interamericano, porque de alguna forma la labor que realiza la Secretaría como brazo de la Secretaría General es un apoyo específico a nivel de los estados y que permite de esa forma alinearse con los intereses o las necesidades que tienen los estados en términos de desarrollar políticas públicas según aquel ejercicio que hayan hecho de su realidad como estado dentro de la región. Y en ese sentido, pues la misión obviamente es, volvemos atrás a lo que es el concepto de acceso a derechos, asegurar de que estamos construyendo, participando en la construcción de sociedades que, viendo esta realidad de desigualdad, buscan ser cada vez más inclusivas y buscan ser cada vez más equitativas. Y de esta forma, pues, asegurar que en el trabajo que realizamos, este enfoque de derechos se mantiene en ese dinamismo que conversábamos y desde el multilateralismo no solamente se enfoca en un estado en particular, sino que aprovecha esta realidad que podemos ofrecer como organización para generar espacios de sinergia, generar espacios de cooperación, generar enfoques en común para los diferentes estados que, como mencionaba hace un rato, compartimos mucho culturalmente, compartimos mucho en cuanto a nuestras realidades, y el poder trabajar juntos, entendiendo la dimensión de restricción que a veces tienen nuestros estados en términos de recursos, les permite llevar adelante estas políticas públicas y estos enfoques de una manera más efectiva. Y en ese sentido, nuestra Secretaría de alguna forma hizo una labor de poder adaptar un ensayo, un ejercicio de plan estratégico alineado con el plan estratégico que, como les comentó Luis en su charla, había trabajado la organización, para definir objetivos estratégicos en aquellos proyectos que llevamos adelante. Y en ese sentido, dentro de los hallazgos del plan estratégico, dentro de la dirección que se quiso imprimir, se identificaron 5 objetivos estratégicos, uno que tenía que ver con la forma en que trabajábamos como Secretaría y 4 que tienen que ver con el trabajo que hacemos. Entonces, en estos 4 quisiera yo detenerme en esta ocasión simplemente como para darles una idea del tipo de trabajo que hacemos. El primer objetivo es promover el diálogo hemisférico y cooperación técnica entre estados. Y esto nos permite apoyar a los estados en aquellas iniciativas que han ido desarrollando. Aquí les he presentado algunos ejemplos que luego voy a ahondar un poquito más en uno como para poder desarrollar más la forma en que trabajamos. Pero dentro de este objetivo trabajamos como Secretaría Técnica en la reunión de ministros y altas autoridades de desarrollo social. Y de esta forma apoyamos a los estados en este ciclo de trabajo que conllevan las reuniones ministeriales, de poder enfocar el trabajo, en este caso desarrollo social,
a las necesidades que tienen como Estado, con la representación, en este caso, de aquellas autoridades que corresponden a la cartera de Desarrollo Social, ministros de Desarrollo Social y ministras de Desarrollo Social de los diferentes países. Ellos se reúnen en estas reuniones ministeriales periódicamente para definir una hoja de ruta, y particularmente voy a ahondar un poquito más ahora más adelante, para establecer una hoja de ruta en común, para poder unir esfuerzos y para poder hacer un trabajo, digamos, de visión y que busca unir ese concepto de enfoque en derechos con el trabajo que realizan dentro de la cartera de Desarrollo Social. Entonces es una labor que llevan a cabo los estados y dentro de la cual nuestra secretaría actúa como secretaría técnica. Otra, y esta tiene que ver particularmente en el eje de equidad, pero la siguiente, que es la Reunión Interamericana de Altas Autoridades de Política para Población Afrodescendiente, lo que lleva adelante, nosotros nuevamente actuamos como Secretaría Técnica y lo que busca es monitorear con la representación de estas altas autoridades que manejan las políticas para poblaciones afrodescendientes, la implementación del plan de acción del diseño de las y los afrodescendientes que se ha planteado en la organización para el periodo 2016-2025. Entonces, es un espacio y realmente un liderazgo que se ha establecido a nivel hemisférico y un espacio para que estas autoridades de alguna forma atiendan las realidades que van afectando a las poblaciones afrodescendientes y ese trabajo que se va realizando. Ellos presentan sobre la mesa las labores que llevan adelante a nivel de los diferentes estados, se genera un espacio de contribución y de sinergias y de colaboración e intercambio, y a su vez en ciertos casos también permite hacer un enfoque específico a nivel regional de ciertos retos que afrontan las poblaciones afrodescendientes. Por ejemplo, en el caso de COVID, la RIAFRO ha llevado adelante un trabajo importante en lo que es la materia de acceso a salud y cómo existen condiciones diferenciadas o situaciones que realmente ha develado la pandemia que demuestran que hoy en día, aún con toda esta normativa, aún existiendo una convención, aún existiendo autoridades que están dedicadas, digamos, en su labor y en su agenda a promover políticas que buscan permitir una mayor participación e ir eliminando la discriminación en el caso de poblaciones afrodescendientes, vemos que hay una diferenciación en cuanto al acceso a vacunas, en cuanto al impacto que ha tenido, por ejemplo, el COVID sobre poblaciones afrodescendientes, las dificultades que se presentan precisamente por esta situación histórica de discriminación en la cual viven las poblaciones afrodescendientes en nuestra región, que les han expuesto particularmente al impacto de la pandemia. Entonces, ese trabajo de poder poner, digamos, un espacio en común, ahí trabajamos con la OPS, y los Estados miembros tienen la oportunidad de directamente conectar con diferentes autoridades dentro de la región y a la vez dentro del sistema para poder trabajar en ir generando información, ir generando un acervo de datos que son los que se precisan para poder desarrollar más adelante políticas públicas. Entonces, es una labor muy importante dentro de la cual como Secretaría nosotros servimos como Secretaría Técnica. Y luego la Comisión de Asuntos Migratorios de la organización de la OEA, y que es donde, digamos, los estados tienen el espacio para llevar adelante aquellos diálogos, aquellas iniciativas que tienen que ver específicamente con la gestión de flujos migratorios en nuestra región y que hoy en día también tiene una particularidad importante, una particular importancia porque sabemos que hay un aumento también producto de la pandemia, producto de temas como el cambio climático, producto de temas como la inestabilidad política que se vive tanto en nuestra región como en otras partes del mundo, porque también se ha identificado que hay flujos migratorios que no solamente provienen de nuestra región o interregionales, sino que también vienen de otras áreas del mundo, y ha aumentado significativamente los volúmenes de flujos migratorios con el peso, la demanda que genera eso para los estados receptores, los estados en tránsito, y a su vez pues también la necesidad de ir atendiendo la problemática de raíz por la cual se dan este tipo de flujos migratorios con la intensidad y el volumen que se están dando hoy en día. Entonces, nosotros también servimos como Secretaría Técnica a nivel de la CAM y de esta forma pues se cumple con este objetivo de promover el diálogo hemisférico y trabajar en apoyo, si ven el hilo conductor en todos estos puntos, para los estados
conectando esta oportunidad que tenemos en la OEA como principal foro político de la región para poder aprovechar, sentar a las autoridades, a los tomadores de decisión, a aquellas personas que están en la primera línea de la generación de políticas públicas con sus pares en otros estados y poder generar un intercambio constante de capacidades, de retos, de enfoques que nos permiten pues ir avanzando en esta tarea de poder generar políticas públicas, promover la generación de políticas públicas con un enfoque en derechos y seguir educándonos, porque como decía es un tema dinámico que va a requerir una atención cambiante a lo largo del tiempo. El segundo objetivo es generar bases de conocimiento, construir capacidades y difundir información sobre políticas públicas. Todo esto siempre con un enfoque en inclusión social. Y aquí solamente les menciono rápidamente estos dos ejemplos de cómo llevamos adelante este objetivo. Por un lado está el Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional, o SICREMI, que busca generar información con respecto a la migración hacia las Américas y la inmigración y un poco modelándolo con el sistema de la OCDE en cuanto a este acervo de información o de documentación y de data que se puede ir generando para poder ir estableciendo una hoja de ruta para la creación de políticas públicas. Y luego el Sistema Interamericano de Alertas Rápidas, que tiene que ver con consumidores, que también sabemos que de alguna forma es una conversación que tenemos que tener en cuanto a la necesidad de proteger o hacer un enfoque de derechos que proteja de alguna forma a los consumidores. Nuevamente, volviendo un poco al tema de COVID, creo que se vuelve importante pues, el poder identificar mecanismos que permitan ir intercambiando información rápida que se pueda proporcionar a los consumidores, que pueda irse compartiendo en la región y que de alguna forma le permita a los estados poder tener una protección mayor por parte de sus diferentes instancias con respecto a los consumidores que se dan en sus países. Luego tenemos como objetivo 3 el monitoreo de las normas y estándares del sistema interamericano, y esto conecta un poco con lo que conversaba hace un rato sobre el enfoque en derechos, que tiene que constantemente conectarse con el monitoreo de estándares. Esto es uno de las premisas fundamentales de este enfoque de derechos, porque constantemente, de alguna forma, para poder ir adaptando las políticas públicas a la realidad, los estados pueden, o se sugiere que puedan ir asumiendo este compromiso de llevar adelante esta labor de autoevaluarse y de presentar informes que tengan una estructura bastante específica en cuanto a los derechos protegidos y cómo se protegen en el contexto de la región. Entonces, en ese sentido, trabajamos como Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo para el análisis de los informes nacionales del Protocolo de San Salvador, que como ustedes saben, tiene que ver particularmente con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y donde los estados de alguna forma se reúnen y a través de los expertos, un grupo de expertos, trabajan en estos informes que van presentando y ya se han establecido pues toda una metodología, hay índices, entonces es un trabajo muy importante que se ha llevado a lo largo de los años y que hoy en día permite a los estados rendir informes y trabajar con los expertos dentro del grupo en tener visible cómo están avanzando, cómo van enfocando sus políticas públicas y cómo van trabajando los diferentes temas que tienen que ver con los DESCA. Y luego el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que es un poco este mismo concepto, donde los estados de alguna forma presentan sus informes y van intercambiando experiencias sobre la labor que llevan adelante con respecto de personas en situación de discapacidad. Y luego el cuarto objetivo es el de fortalecer las capacidades de sociedad civil, y al inicio mencionaba un poco la importancia de tener presente esta relación entre sociedad civil y Estado, y de alguna forma la OEA ha llevado adelante una labor importante en generar un espacio para la sociedad civil a nivel regional, y promueve, y los Estados miembros pues son colaboran mucho en llevar adelante esta labor, un espacio donde la sociedad civil puede llegar como un actor dentro del contexto de la OEA
y mantener una relación con el trabajo que realizamos a nivel multilateral dentro de las diferentes áreas de trabajo. Entonces, es un trabajo que realmente es visible, por ejemplo, cuando tenemos las asambleas generales, donde hay un diálogo con la sociedad civil y los grupos de sociedad civil participan y presentan sus posturas y su visión y sus incidencias. No tan visible, pero también ahí, cuando se conecta la sociedad civil con los trabajos que realizan las diferentes áreas de la organización, porque la sociedad civil, digamos, es muy activa trabajando con la Comisión Interamericana, con las demás secretarías de la organización, con la Comisión Interamericana de Mujeres, en visibilizar la labor que realizan desde una perspectiva multilateral, y esto también apoya ese enfoque de derechos que es una premisa, pues como hablábamos hace un rato. Entonces, dentro de nuestra secretaría tenemos la sección de relación con la sociedad civil. Interesante pues comentar que hasta la fecha tenemos 636 asociaciones o grupos de sociedad civil registrados ante la OEA, que representan pues un grupo, digamos, de primer contacto, porque muchas de las actividades que lleva adelante la organización permiten una participación amplia por parte de la sociedad civil y establecen espacios donde puede participar la sociedad civil aun cuando no esté registrada, pero esta posibilidad de registrarse ante la organización nos permite a nosotros también como organización asegurarnos que tenemos esa base de datos, que tenemos esa oportunidad de mantener un diálogo, digamos, constante, un contacto constante, que si, por ejemplo, algún área de la organización está llevando adelante una iniciativa, podemos conectarle con grupos de sociedad civil que trabajen en esa línea y que puedan a su vez pues sentarse a la mesa también en esta labor que realizamos en el contexto de la OEA. Y creo que se me está acortando el tiempo, pero nada más para terminar, como para darles un paso a paso de lo que es la forma en que trabajamos, volviendo un poco al objetivo 1, el trabajo que hacemos en la Ministerial de Desarrollo Social. La organización tiene 12 reuniones ministeriales. Nosotros llevamos la Secretaría Técnica de una de ellas, que es la que tiene que ver con desarrollo social, y está alineada específicamente con el tema de equidad. Y la intención o el objetivo es generar un espacio de cooperación entre las autoridades de desarrollo social, como mencionaba hace un rato, para poder generar una hoja de ruta, un trabajo a futuro. Hasta ahora se han celebrado 4 reuniones de REMDES, de ministros de desarrollo social, y la próxima será el otro año en República Dominicana. Entonces, la última, que fue la de Guatemala, sentó un poco una temática relacionada con pobreza multidimensional, nuevamente un tema muy intrínsecamente relacionado con la desigualdad y con la equidad, y de alguna forma, pues la pandemia trae sobre la mesa diferentes elementos que evidentemente no teníamos en el panorama en el 2019, que van a complementar el trabajo, porque a partir de la ministerial se establecen grupos de trabajo que dan continuidad a los mandatos específicos que se generan en la ministerial, y de alguna forma va generando una hoja de ruta a nivel regional de algunos enfoques que pueden estar identificando los ministerios de desarrollo social dentro de las políticas públicas que van adoptando y la labor que llevan a nivel local. Aquí están un poco los propósitos, no quiero detenerme mucho en esto, pero el resultado de la ministerial es, por un lado, una declaración política que establece esta hoja de ruta o estas prioridades, y por otro lado, un plan de acción que requiere un trabajo continuo y que permite que estas autoridades conecten entre ministerial y ministerial para ir avanzando una agenda en común. Entonces, de alguna forma eso, como comentábamos hace un rato, permite que a nivel multilateral se preste un enfoque, un espacio en temas de equidad que luego van permeando a unas políticas públicas locales y que permiten a los estados fortalecer capacidades en este sentido. Y aquí pues algunos de los titulares, en este caso en la de Guatemala hablamos del tema de pobreza, la temática o el enfoque de República Dominicana aún no ha sido definido, va a ser en noviembre del próximo año, pero es un poco como para aterrizar cómo se ve el trabajo que realizamos como Secretaría Técnica en materia de equidad dentro del contexto del acompañamiento en esta ministerial de desarrollo social. Entonces ya con eso pues concluyo, espero no haberme alargado mucho, creo que sí, pero más o menos creo que quedan algunos minutos si alguien tiene alguna pregunta para poder verlo y para poder también escuchar un poco su perspectiva, porque tal vez en este ambiente
virtuales es un poco difícil ir midiendo si los conceptos están llegando o no, pero pues si hay alguna pregunta o algún comentario, bienvenido. Tenemos dos preguntas ya. La primera. ¿Cómo la OEA ha colaborado en el desarrollo de políticas públicas que tengan como objetivo atender el principio de equidad? ¿Podría comentarnos sobre el caso práctico en un país? Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, ok. Bueno, justo lo que comentaba hace un rato de la ministerial. A veces nosotros tendemos a pensar cuando hablamos de equidad que solamente se limita a lo que es, por ejemplo, la equidad de género. Sabemos que hay una brecha, sabemos que hay una desigualdad intrínseca entre hombres y mujeres, y por ello, pues, que existan políticas públicas destinadas específicamente a temas de equidad de género. Sin embargo, la equidad no está limitada solamente a aspectos de género, porque como comentaba hace un rato, pues hay múltiples factores diferenciadores, hay múltiples interseccionalidades y realidades que vivimos. Y uno de los temas que trabajamos en equidad, siendo equidad también un concepto bastante conectado con elementos económicos y sociales, es el tema de la ministerial que les acabo de presentar hace un rato, ¿no? Cuando hablamos de este enfoque en pobreza multidimensional, lo que estamos buscando es alinear el trabajo que realizan los ministerios de desarrollo social con una agenda en común que atienda a esta realidad que vivimos de inequidad en cuanto a la distribución de recursos y el acceso a recursos que viven nuestras poblaciones. Entonces, ese es un poco el ejemplo. Nosotros obviamente no trabajamos en el desarrollo de políticas públicas de los estados, ¿no? Eso lo hacen, digamos, cada estado directamente, pero lo que nos permitimos hacer como un foro multilateral es generar espacios de cooperación, espacios de intercambio de capacidades, intercambios de experiencias. Por ejemplo, tenemos estados que a la fecha no tienen, digamos, por ejemplo, un Ministerio de Desarrollo Social, sino que trabajan en diferentes niveles o con otras instancias que están adscritas a otros ministerios. Tenemos estados que tienen ministerios de desarrollo social relativamente nuevos y puede haber ahí una conexión de experiencias entre cómo llevar adelante una agenda de desarrollo social a nivel local, transformarla en una política pública que permita al Estado irle dando un nivel de prioridad al trabajo que realizan distinto. Entonces, un poco la labor que hacemos es como unir fuerzas o generar este espacio nuevamente como un foro político para que los estados pongan sobre la mesa estas capacidades y puedan nutrirse de la labor en común junto con la parte técnica o el apoyo técnico que nosotros brindamos como organización. Otra pregunta de Sebastián, que dice concretamente, ¿qué está haciendo la OEA en relación a la crisis? Sí, bueno, la OEA está haciendo muchas cosas y en diferentes áreas. Yo creo que por lo menos de lo que corresponde a nuestra secretaría, nosotros, casualmente el martes estuvimos en un conversatorio con líderes de la diáspora venezolana, un trabajo que realizamos y que conecta mucho con nuestro mandato con sociedad civil, es trabajar de la mano con las organizaciones de la diáspora venezolana para poder visibilizar las realidades que enfrentan estas personas que están en situación de movilidad a lo largo de nuestra región. Y tiene que ver, por un lado, con la realidad que viven al momento de estar en los estados, al momento de llegar a países donde tal vez no tienen identificación, no tienen un reconocimiento legal, donde están en un estatus donde la ley no define aún en qué situación están. Y desde nuestra labor con la sociedad civil, lo que podemos hacer, o una forma en la que trabajamos, es visibilizando esa realidad que se vive a nivel de sociedad civil y de tal forma que se pueda entender cuáles son las necesidades, porque como yo comentaba hace un rato, el desarrollo de políticas públicas debe partir de entender cuál es la problemática y tiene un proceso bastante complejo, un tema de medición. Hay organismos también que manejan específicamente el tema de migrantes, específicamente el tema de refugiados, particularmente dentro del contexto de la ONU, y trabajamos con ellos muy cercanamente para poder de alguna forma alinearlo con la realidad que se vive en nuestra región. Entonces, eso, digamos, es un poco de parte del trabajo que hacemos en nuestra secretaría, y digo parte del trabajo porque también tenemos otras iniciativas, pero dentro de la organización estoy clara que hay diferentes tipos de iniciativas e instancias donde no solamente a poblaciones refugiados, inmigrantes venezolanos, sino de otras partes de nuestra región.
porque yo creo que ahí un tema importante es entender que hoy en día estamos hablando de una realidad que se vive en algunos estados, pero no necesariamente se limita a esos estados. Cuando hablamos de flujo migratorio, eso realmente puede aplicarse a cualquiera de nuestros estados en diferentes momentos de la historia, y las experiencias que vamos acumulando como organización y que podemos aportar a los estados en el desarrollo de políticas públicas deben enfocarse en realidades que no necesariamente van a tener que ver con un grupo en particular en un momento en particular, sino que luego pueden implementarse a lo largo del tiempo, porque sabemos que la situación de los migrantes va a continuar, sabemos que los temas, por ejemplo, mencionaba hace un rato, de cambio climático van a continuar, y eso va a traer distintos flujos migratorios. Entonces es una labor que debemos ver desde una perspectiva, no desde nacionalizarla, pero sí entender que es una realidad que vivimos todos, tratar de ir eliminando estas etiquetas, pues atendiendo un poco estos temas como la xenofobia, por ejemplo, que la trae el diferenciar en, bueno, ¿qué realidad vive este grupo frente a este grupo? Tenemos que entender que una persona que se ve obligada a salir de su país va a vivir una realidad que va a ser cruel y muy difícil y muy violenta, no importa de dónde provenga y no importa a dónde vaya. Entonces es algo con lo cual creo que debemos ser un poco más sensibles, y también trabajamos otras iniciativas que tienen que ver, por ejemplo, con temas de xenofobia, para darle este enfoque, digamos, un poco más amplio a las políticas públicas. Buenísimo, Mari Carmen. Mientras recibimos a Gonzalo Conque, que va a hacer el cierre, te planteo una última pregunta de Natalie, que dice: Uruguay es un país con 20% de... Gonzalo, había otra pregunta más. Sí, la veo. Uruguay es un país con 20% de su población mayor, el de programas para personas de esta edad. Esa es la que estaba empezando a leer. Ok, perdón. Que Uruguay es un país con 20% de su población mayor de 60 años. ¿La OEA tiene programas o políticas para personas de esta edad? Bueno, no solamente tenemos programas y políticas, sino que existe una convención que estamos constantemente tratando de motivar a los Estados miembros para que vayan adoptando y que vayan ratificando, y que consideramos que es de gran relevancia. Yo creo que la pandemia ha dejado más que claro el rol que tiene, digamos, ir a una conversación que va más allá de poblaciones de cierta edad, porque vemos que en ambos extremos de la ecuación, si vemos las realidades, se afrontan distintos retos y distintas discriminaciones. Tanto los niños, los adolescentes, como a personas que pasan de cierta edad. Hoy en día se está lanzando, pues, a nivel global, lo que es el decenio del envejecimiento saludable. Y parte de la premisa de ese decenio de envejecimiento saludable es el entender que nuestra expectativa de vida va aumentando, y a medida que va aumentando se generan otras realidades a nivel sociopolítico y a nivel económico, y digamos, podemos seguir viviendo por muchos años más, pero mientras no podamos acceder a un ambiente laboral porque hay temas de edadismo o porque no se nos reconoce de valor por la edad, mientras sigamos aumentando en edad, pero las políticas públicas no atiendan a que podamos vivir una mejor calidad de vida, entonces realmente ¿qué estamos haciendo? Entonces, cuando hablamos de este énfasis en un decenio de envejecimiento saludable, un poco es traer sobre la mesa esta conversación de cómo compaginar esos años que vamos sumando a través de la ciencia y que todos aspiramos a vivir. Yo he mencionado hace un tiempo que es un grupo, digamos, con ciertas vulneraciones del cual todos queremos formar parte. Yo creo que todos queremos llegar a vivir muchos años, pero hacerlo en una forma saludable, en una forma que tenga inclusión, que podamos seguir siendo parte activa de la sociedad. Entonces, en ese sentido, pues tenemos la convención, estamos promoviendo el hecho de que sigan los Estados miembros adoptando y comprometiéndose en esta temática, pero sin duda pues tenemos una labor importante y una labor que en lo particular me parece muy importante. Buenísimo, Mari Carmen. Realmente muchísimas gracias por tu presentación. Ha sido un placer contar contigo para cerrar con este ciclo. Para la Universidad Católica realmente ha sido un placer, y también para mí es un placer recibir ahora a Gonzalo Conque, jefe de gabinete del secretario general de la OEA, para que dé cierre a este ciclo, a esta semana de 5 charlas que tuvimos, una por día, el gusto de recibir aquí en la Universidad Católica.
Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos por el cierre. Muchas gracias, Gonzalo. El gusto de verte virtualmente luego de algunos meses y de saludarte por esta vía. Lo mismo de saludar a Luis Porto, el consejero estratégico, a la secretaria Mari Carmen Plata. Un gusto verte y haberte escuchado, y a nuestra representante en Uruguay, la doctora Claudia Barrientos, el saludo también. Y antes que nada, el agradecimiento a las autoridades de la Universidad Católica del Uruguay por, por trabajar conjuntamente con la Secretaría General y con la organización en esta semana de la OEA en Uruguay. Para la organización es clave mantenerse siempre en contacto, evidentemente, con las realidades de los estados parte, de los países miembros, y es fundamental hacerlo, obviamente, lo hacemos cada día y lo hacemos en la cotidianeidad, con los representantes acreditados ante la OEA aquí en el Consejo Permanente, pero también con las autoridades en las capitales. Pero más allá de ese nexo político-diplomático permanente, es fundamental y resulta parte de nuestro trabajo constante lo que tiene que ver con la conexión, los contactos con el mundo académico. Efectivamente, este trabajo de organismos internacionales con realidad académica tiene mucho para aportar a organizaciones como la OEA, para nutrirse de agenda, para nutrirse de insumos y para tener esa avenida de ida y de regreso que nos permite enriquecer la agenda en cada uno de los puntos. No quiero yo llover sobre mojado, luego de 5 charlas tan sustantivas como seguramente las fueron teniendo a lo largo de la semana, pero simplemente un recordatorio muy básico sobre lo que la OEA tiene para ofrecer a los estados que la conforman y a las sociedades de aquellos estados que la conforman. En particular lo que tiene que ver con la academia, pero evidentemente lo que tiene que ver con la sociedad civil en toda su gama, y en eso estoy seguro que el aporte de Mari Carmen Plata como responsable, entre otras cosas, del relacionamiento en materia de acceso a derechos con los segmentos más relevantes en ese sentido de la sociedad, tiene que aportar. Pero aquí en la organización, evidentemente, a la vez de trabajar sobre 4 pilares, como lo han visto a lo largo de la semana, sobre el pilar que tiene que ver con la democracia y los derechos humanos, con la democracia, con los derechos humanos, con la seguridad multidimensional, con el desarrollo integral. A la vez de trabajar sobre esos 4 pilares, hacemos un trabajo que tiene particularmente que ver con la realidad de las ciudadanas y los ciudadanos de nuestros países. Y por ello la estructura de la Secretaría de la Secretaría General, conformada en base a las diferentes secretarías, tiene específicamente una determinación de poder trabajar en cada una de las áreas con la mayor profundidad en ese sentido. Es por eso que el secretario general Luis Almagro, cuyo saludo transmito a las autoridades del UCUDAL y a todos los participantes, es por ello decía que el secretario general Luis Almagro hace énfasis permanente en este trabajo con los países, en las diferentes capitales, y no solo en las capitales, sino en el terreno. Por eso tenemos en la organización representaciones en cada uno no en todos los países, porque la realidad presupuestaria termina jugando un rol, y más aún en tiempos como el que estamos viviendo de pandemia y salida de la pandemia, pero por eso tenemos oficinas en buena parte de los países. Uruguay es un caso, y tenemos misiones desplegadas en terreno, que tienen mucho que ver con muchas de las realidades más preocupantes que a veces se viven en algunos de nuestros estados parte. La OEA, y seguramente esto fue parte de lo conversado a lo largo de la semana, cuenta con una misión, por ejemplo, de apoyo al proceso de paz en Colombia, que ha resultado fundamental en lo que tiene que ver con el trabajo en las zonas donde al Estado le puede costar a veces más llegar en el país, y que tiene una larga trayectoria, cuyo mandato se ha renovado ahora hasta 2025, y que es, valga de ejemplo, la organización que después de la Iglesia Católica en Colombia tiene mayor implante territorial. Eso es la OEA trabajando en el terreno y llegando a la gente. Y llegando a la gente no solo a través, evidentemente, de los actores estatales, sino llegando a los sectores menos presentes en la cotidianidad política de la agenda de un país. Ese es el caso de Colombia, pero también tenemos, por ejemplo, y no estoy siendo exhaustivo, estoy siendo únicamente selectivo, con un criterio que apunte a ver los trabajos de la organización en los países, tenemos una misión permanente también trabajando en la zona de Belice, Guatemala,
que tiene que ver con la controversia territorial, pero no solo con la controversia territorial, sino que coadyuva el desarrollo de las comunidades más vulnerables que viven en esa zona, en una diferencia que hay entre Belice y Guatemala respecto evidentemente a los límites geográficos, pero en la cual no solo la organización trabajó en el camino que lleva a que esto vaya a ser dirimido en la Corte Internacional de Justicia, sino que trabaja en la educación de los habitantes, trabaja en el desarrollo de emprendimientos económicos en la región que ayuden a potenciar las posibilidades de las personas, y cubre toda una gama de aspectos que resultan muy importantes. Así como tenemos la misión en Belice, Guatemala, tenemos, por ejemplo, y para demostrar la variedad de este tipo de misiones, pero siempre con el denominador común de demostrar la preocupación del secretario general y de la Secretaría General por llegar a la gente de los países, tenemos la misión anticorrupción en Haití, que trabaja, evidentemente su nombre lo dice, en los temas que tienen que ver con transparencia y la lucha contra ese fenómeno que afecta y realmente hace tanto daño en nuestra región. Y en esa lógica de continuar intercambiando y continuar profundizando con la sociedad civil y con la sociedad académica de los diferentes estados parte de la OEA, es que creo que cobra especial valor unas 5 jornadas, una semana, como la que se lleva adelante, como la que está terminando ahora en Uruguay, y que viene a reforzar y a potenciar las posibilidades de la organización en este caso en nuestro país. Que me parece que viene mucho al caso y que puede ser la puerta y debería ser la puerta para seguir llevando adelante proyectos en Uruguay y para tener la posibilidad de potenciar nuevas posibilidades en cuanto al trabajo conjunto de la Secretaría General. Quedamos todos a disposición, pero queda la doctora Barrientos en Montevideo dispuesta a trabajar con todas y todos y cada uno de ustedes para llevar adelante las ideas que se han visto a lo largo de la semana. La organización, evidentemente, tiene un entramado jurídico valiosísimo, no solo en lo que tiene que ver con Carta de la OEA, con Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con los aspectos más conocidos que tienen que ver con las misiones de observación electoral a veces, sino que también tenemos un herramental jurídico que pasa por la Carta Social de las Américas, pasa por el Consejo Interamericano de Desarrollo Integral y pasa por los diferentes capítulos y trabajos que lleva adelante, por ejemplo, la Secretaría también Ejecutiva de Desarrollo Integral, la Secretaría de Seguridad Multidimensional, la propia Secretaría de Asuntos Hemisféricos. Creo que este proceso de trabajo con un país como Uruguay se tiene que inscribir también y tiene que ayudar a dar insumos para una instancia muy importante que tenemos el año que viene, el año 2022, que va a ser la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas para poder efectivamente dar material a los líderes de la región para trabajar a fondo todos los temas más relevantes de la agenda, tiene que obligatoriamente nutrirse de lo que llega de la academia y de lo que llega de la sociedad civil y de lo que llega de las diferentes fuerzas vivas en los países que tenemos dentro de la organización. O sea que estoy seguro que estos trabajos que han desarrollado a lo largo de 5 días no son más que la posibilidad de potenciar y mantener la puerta abierta para seguir nutriendo la agenda de la organización. No quiero terminar sin reiterar una vez más el agradecimiento en nombre del secretario general Luis Almagro, a las autoridades del OCUDAL, a Gonzalo Ferreira, por supuesto, por su buena disposición de siempre y su trabajo de contacto habitual con la organización, y a todas y todos y cada uno de los participantes por ayudarnos a enriquecer la agenda hemisférica, en este particular en un caso como el de Uruguay, que es un país, además evidentemente de Estado parte fundacional de la OEA, es un país que tiene mucho para aportar a la organización y que estoy seguro que va a seguir siendo así. Estas son mis palabras, nada más el agradecimiento y el gusto de haber participado y de haber tenido la oportunidad de verlos. Gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias a todos y realmente fue un placer. Muchísimas gracias también a Claudia por todo el esfuerzo de la coordinación de toda esta semana que seguro llevó muchísimo trabajo combinando con las dos partes. Así que nada más que agradecer.
Hasta luego.